Para la clase. Ok, Listo. Gracias. listo. Buenos días con todos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Gracias por su tiempo. El día de hoy vamos a compartir un tema que ayer salí un momento de paseo con mi familia y hablando con mi esposo, conversábamos de cómo hemos ido creciendo como personas, ¿no? Cómo nuestras inseguridades con el paso de los años pues poco a poco han ido mejorando y ahora somos seres humanos un poquito más evolucionados, pero obviamente nos falta muchísimo. Entonces llevábamos a una conclusión, que qué importante es el amor propio, qué importante es eh, llegar a saber quiénes somos, llegar a valorarnos, a respetarnos, a ser mejores personas. Y cuando uno analiza el amor propio y busca en internet o en libros, nos hablan siempre de valores, nos hablan de principios, y todo ello, curiosamente, está de la mano con los valores que nos enseñan los principios del Evangelio, que va de la mano mucho con un personaje que vivió en esta tierra hace muchos años y que fue un gran líder, que es Jesucristo. Entonces nos poníamos a pensar nosotros y decíamos, wow, yo tenía muchas inseguridades con aspectos físicos o con maneras de ser o maneras de expresarnos, y que con el paso de los tiempos, lectura, estudios, los he ido mejorando, por ejemplo. Pero me ponía a pensar y decía, ¿habrá alguien nuevamente que nosotros podamos tener como una guía de amor propio? Porque siempre hablamos de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestras familias, a las personas que nos hacen daño, pero no mucho hablamos de amarnos nosotros mismos, y eso es muy importante. Entonces quiero compartirles, a ver, no sé si ahí se logra ver. Está entrando Ibe, bienvenida. A ver, permítanme un ratito, por favor. Y vamos a empezar. Entonces sí logran ver mi diapositiva, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo, ya son 7:08, voy a ser lo más concisa posible, porque sé que es lunes y muchos tenemos que ir a trabajar. Amor propio. ¿Qué es? En términos literales, es la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Acá hay algo muy interesante que dice la aceptación que tenemos de nosotros mismos. Y a veces es muy complicado aceptarnos, ¿no? Aceptarnos porque, por ejemplo, yo cuando era una niña, hasta ya una puber, era muy acomplejada con mis cachetes. Y hoy se los cuento de una manera así graciosa, pero literal, yo era muy acomplejada con ellos. Y al punto que yo decía, me quiero operar y me siento mal y no me puedo poner tales peinados o lo que sea. Y aunque pueda parecer algo tan superficial, sí, afectaba mi relación con las personas, porque de alguna manera, cuando iba a un nuevo colegio, y a mí me cambiaba muchas veces de colegio, me afectaba el relacionarme y en cierta manera estaba como que tímida y después ya poco a poco comenzaba a soltarme, ¿no? Pero era algo que me molestaba, que me traía mucha inseguridad. ¿Y eso por qué era? Porque no me aceptaba como yo era, no aceptaba tal cual algunas formas mías. Y eso es por dar simplemente un ejemplo. Imagino que muchos de nosotros hay aspectos físicos, empezando por ello, que no nos gustan, que no nos parecen bien, o cometemos un error al momento de compararnos con alguien más. Y esto dificulta mucho nuestra seguridad. Es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a mejorar, que tenemos que aprender a
a desarrollar poco a poco. ¿Cómo llegamos a ello? Y aquí es donde yo les mencionaba. Jesús fue un líder carismático que lograba conectarse con las personas, además de ser quien dio pauta para una inclusión universal. O sea, Jesús fue un líder carismático, pero además nos dio algo adicional, ¿no? La inclusión universal. Por lo que al conocer al otro, lo suma a su causa. O sea, ¿qué hacía Jesucristo? Jesucristo era un líder que impuso algo muy interesante en el sistema, que era la inclusión universal. Sumaba a las personas, pedía a cualquier persona que se sumaran a su causa. Y acá había algo muy interesante que quería compartirles. Varios expertos consideran que el gran aporte de Jesús fue haber hecho la religión como un proceso incluyente. Muchas veces, incluso personas ateas o personas que no creen en Jesucristo, hablan o tienen puntos de vista referentes a la religión en sí. Diferentes puntos, que están de acuerdo, que no están de acuerdo y como sea. Pero son muy pocas personas que pueden decir que Jesús no era un hombre de admirar, así sean o no cristianos. Incluso mucha gente atea decía, Jesús es un hombre de admirar. ¿Por qué? Porque él era un líder. Jesús era un ejemplo de ser una persona con mucha autoestima, mucha seguridad. Ustedes imaginan a Jesús encorvado, con miedo, hablando entre, no sé, tantas personas, más de 2000 personas, y no había un micrófono. Ustedes imaginan a Jesús temeroso, inseguro de sí mismo, a sus 12 años, estando en la iglesia y hablando con los sacerdotes de esa época, hablándoles del Padre Celestial. Pero ¿por qué él era tan seguro? ¿Por qué él era un líder? ¿Qué tenía él que de repente nosotros se nos dificulta, ¿no? Ya les voy a compartir, no sé si ya lo logran ver. El amor propio va de la mano con la inteligencia emocional, valores y atributos de Jesucristo. Me pareció muy interesante saber que el autoconocernos, el autovalorarnos, va de la mano no solo con un tema de valores o con un tema cliché que nos dicen mucho, ¿no? Que nos venden, ámate, quiérete, ¿no? Como si fuéramos, como cuando nos compramos un shampoo para el cabello, ¿no? Esto huele rico, entonces es parte de lo que tú te amas. Y no, no es solo eso, es mucho más. Va de la mano con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es tan rica que nos permite no tomar cosas a lo personal, sino ver más allá, entender algunos puntos. Y atributos de Jesucristo. Es interesante cómo podemos relacionar todo ello con cómo era Él. Por ejemplo, Jesús es un líder que enseña con paciencia, lo que les decía, ¿no? Era un líder que enseña con mucha paciencia. ¿Cómo una persona que no tiene autoestima podría tener paciencia? Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la paciencia con el autoestima? Es que sí tiene que ver. Porque una persona que es segura de sí misma, de alguna forma vas a tratar de mantener la calma. De alguna manera vamos a tratar de explicar, de enseñar con el afán de que la otra persona aprenda con amor. Y acá íbamos nuevamente a lo primero. ¿Cómo podemos tener amor hacia los demás si no empezamos con un amor propio? ¿Cómo yo puedo decir que amo a mi esposo, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos si no me amo a mí? Y quizá muchos digan, pero es que no tiene que ver una cosa con otra, porque yo puedo amar a mi hermano y a mí amarme un poquito. No, el primer amor es con uno. Se nos habla mucho de que nuestro cuerpo es nuestro templo, ¿verdad? Que debemos cuidarlo, ¿no es así? ¿Cómo podemos cuidar una familia si no nos cuidamos nosotros mismos, si no nos amamos nosotros mismos? Jesús es un líder que siente la compasión de la gente. Es que sí, Jesús tenía mucha compasión por los demás. Y nuevamente resalto la palabra líder, porque el liderazgo tiene que ver mucho también con el tema de la autoestima y todo lo podemos ser.
Jesús es un líder que ama y que sirve. Me gusta mucho que resalte la palabra amar, porque no podemos amar a nadie. No puedo amar a mi esposo, no podríamos amar a un enamorado, a una enamorada, a una mamá, si primero no empezamos a amarnos nosotros, aceptarnos quienes somos, valorarnos. Y esto va más allá de mirarnos al espejo y decir, qué linda soy o qué guapo soy. No, va mucho más que eso. Va en un sentido de aceptarnos y saber que somos personas que podemos cometer miles de errores, pero que estamos en este mundo para progresar y podemos evolucionar. Quienes somos de la generación de Pokémon o de Digimon, sabemos que aquellos muñequitos, pues con el pasar de las peleas que tenían y todo ello, pues iban evolucionando, ¿no? Nosotros como seres humanos también, porque cuando tenemos más problemas y más conflictos, pues, ya sé que por ahí no debo hacerlo en la próxima, porque daño a otras personas o me daño a mí mismo. Entonces tengo que tener más cuidado y vamos evolucionando. Y parte de esa evolución de manera emocional es la inteligencia que les mencionaba, ¿no? Jesús nos enseñaba que la esperanza es la confianza duradera en que el Señor cumplirá sus promesas para contigo. La esperanza es la confianza duradera. ¿Irá de la mano con la autoestima? Claro que sí. El nosotros saber que estamos en este mundo no solo para levantarnos temprano, ir a trabajar, pagar deudas, de repente formar un hogar, pagar los alimentos y vivir en ese estrés. No, nosotros al saber que estamos en este mundo para cumplir con un plan de salvación, nos llena, porque sabemos que hay mucho más. Y también somos conscientes de que no todas las personas lo saben. Por eso la importancia de invitarlos a que conozcan, ¿no? A que conozcan la iglesia o que sepan quizá algunas cositas que nosotros vamos aprendiendo. El hecho de que sepamos que cuando nosotros vamos a morir, ahí no termina todo, sino esto continúa de otra manera, pues nos llena de cierta esperanza y de cierta fe. Y esa fe y esperanza de alguna manera ayuda a nuestra autoestima. Él era un hombre de caridad y amor. Es, vamos a ponerlo en presente, un hombre de virtud, un hombre de paciencia, como les mencionaba, y un hombre muy humilde. Amémonos y aprendamos. El amor tiene una clara conexión con la fe, lo que les decía. Cuando nosotros comenzamos a tener mucha fe en Jesucristo, en nuestro Padre Celestial, en el proyecto que ellos tienen para nosotros, en el plan de salvación que tienen para nosotros, nuestra perspectiva de la vida es diferente. Entonces, a mí ya no me va a importar tanto que si tengo cachetes o que si de repente pues mi pelo es ondulado y me lo tengo que glaciar, ya no van a ser preocupaciones que me van a quitar el sueño, sino me voy a llenar de cierto conocimiento espiritual de que esto que estamos pasando ahorita es temporal, pero hay algo mucho más allá. Y si no lo relacionamos solo con lo físico, sino también con lo mental, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos con las demás personas, y puede ser que no sepamos de algunos temas, nos sintamos inseguros ante ello, el hecho de que tengamos fe y esperanza y que sepamos que hay un Padre Celestial que todo lo conoce, de que estamos en un plan de salvación, somos parte de ello, nos llena de alguna manera también de conocimientos que fortalecen nuestra autoestima. Por eso es que es importante tener fe, conocer a nuestro Padre Celestial, conocer cada vez más el proyecto que tiene hacia nosotros. El amor es sin duda el motor de nuestras vidas. El amor es el motor de nuestras vidas siempre. Acá hay un ejemplo, ¿no? que me pareció interesante. Un niño sin amor crecerá con problemas, tendrá unas carencias que sin duda afectarán a su calidad de vida y tendrá conflictos internos que posiblemente nunca lo solucione. Es verdad, las personas
que no han tenido amor desde muy jóvenes, que no han tenido ese tipo de afecto, cuando son adultos comienzan a tener ciertos problemas que sí se pueden curar, por decirlo así, con ciertas terapias. Hay especialistas para ello, y no solamente con terapias psicológicas. El conocer el Evangelio ayuda muchísimo. Les comento así muy cortito que yo era una mujer demasiado insegura y siempre creía que mi papá, por ejemplo, que era muy frío conmigo, no me amaba. Entonces mi complejo no solamente era por mis cachetes, mi complejo era porque, bueno, tuve otros hermanos y yo fui como que a ella ya no importa, de repente mis hermanos sí, yo lo pensé eso por muchos años. Como mi papá era frío, pensé que él no me amaba y hasta hace unos años recién pude decirle, ¿tú me amaste alguna vez? O sea, imagínense, mi autoestima por muchos años estuvo siempre así, un tiempo bien, bajaba como que era en olas y no era constante. Pero a mí que me ayudó mucho el fortalecerme en el Evangelio y conocer a Jesucristo, porque yo decía, pero este hombre hablaba frente a tantas personas y no es que él era muy seguro en sí, él sabía lo que hablaba, él tenía mucha fe en su Padre Celestial, tenía mucha fe en que lo que decía era correcto, tenía fe en lo que estaba haciendo y eso a mí me llenaba mucho de inspiración. La fe nos fortalece. Nuestro deseo de mejorar, de actuar, el orar nos ayuda a fortalecernos. El orar es tan importante. Y quizá, no sé si todos los que estamos acá presentes somos miembros de la iglesia, o quizá hayan invitados o alguna persona atea o simplemente alguien que no esté de acuerdo con ello. Pero déjenme decirles por experiencia que el orar ayuda mucho a la autoestima. Ayuda muchísimo. El perdonar ayuda mucho a la autoestima. Porque aunque una persona no nos haya dicho perdóname por lo que te hice, sino nosotros estemos un paso adelante y perdonemos, ayuda a que una parte de nosotros evolucione nuevamente. Es como, nuevamente vamos al dibujo de Pokémon, estamos en una lucha, perdón, en una lucha y evolucionamos. El perdonar nos ayuda a eso. La oración nos ayuda a ser mejores, a no criticar. Ah, qué tan importante no criticar. Y a veces es tan difícil porque en el camino a veces nos sucede cosas que decimos, pero ¿por qué es así? ¿Por qué no se da de esa forma? Pero siempre debemos recordarnos que no debemos criticarlo porque al fin y al cabo hay alguien que su trabajo es revisar, ver qué está pasando y se encargará de hacer lo que tenga que hacer. A mejorar nuestra esencia. A mí me gustó mucho esta parte, a mejorar nuestra esencia. Es que autoestima se trata de eso, de mejorar cada día, a mejorar quiénes somos. La competencia no es con mi nueva compañera de trabajo o como yo estudio administración con mi compañero de administración, no. La competencia, por decirlo así, porque no debería ser una competencia, es con uno mismo. Es mejorar nuestra esencia de lo que fuimos ayer, pues hoy día ser mejores hacia ello. A sentirnos cómodos con nosotros mismos. Es que el orar nos ayuda a ello. El orar ayuda a tener una conexión. Como el Padre Celestial es un ser tan perfecto, y tener una conexión con alguien así ayuda mucho a sentirnos más confiados. Cuando nosotros mejoramos nuestra autoestima, vamos a sentirnos cómodos y ya no vamos a tener el complejo de lo que sea. Lo vamos a tomar con amor. Y si hay algo que no nos gusta, pues trabajamos en ello, simplemente, pero ya no nos desvelamos, no nos quita el sueño y aumentar nuestro amor. El orar ayuda a aumentar nuestro amor. El orar ayuda a que seamos cada vez mejores, porque nos alimentamos de fe y la fe ayuda muchísimo. El día de hoy quería tocarles este tema porque es un tema que en lo personal me ha costado muchísimo trabajar. Y he ido al psicólogo, he llevado terapias, he leído muchos libros y en serio se los debo decir, todo va conectado a Jesucristo.
Si ustedes quieren en algún momento decir o tienen alguna persona que pase por momentos complicados referente a ese tema, siempre recuerden que tenemos un ejemplo de un líder y fue Jesucristo, que él tenía tanto amor propio, tanta seguridad por sí mismo, que hablaba de su Padre ante miles de personas y lo hacía con amor, con paciencia, con humildad, sin complejos. Así que este tema se los dejo. Es un tema súper extenso, pero espero que de alguna manera les pueda ayudar a empezar la semana. Se los dejo con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ok, entonces a la Gracias. abuelita Gloria le tocaba, creo, asignar la última despedida. Hermanos, muy buenos días. Sí, hermanito Jorge, vamos a agradecer a la hermanita Romina por su bonita clase y a los hermanos presentes. Vamos a terminar con una oración. A ver, un ratito, asignándolo a la hermanita Alexandra Micho Maceta, si podría, por favor, acompañarnos con la última oración. Sí, claro. Gracias, hermano. Ya, ok. Amado Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Te agradecemos por la clase de la hermanita Romina, la cual nos ha enseñado mucho. Gracias por la oportunidad de reunirnos aquí como hermanos en Guía Divina. Te pedimos que este día pueda ser muy productivo para nosotros, que podamos tener la oportunidad de servir a alguien, que puedas proteger a nuestras familias y a nosotros y a los hermanos que no han podido acompañarnos el día de hoy. Te pedimos que nos des salud y que nos des tu espíritu para que siempre pueda estar con nosotros. Y esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 La fotito, la fotito. La fotito, chicos, Claro, claro, la fotito. muchachos. Tomachito, tu cámara prende, por favor. Yo soy muy negro, mano, me ves a ver. Soy muy negro, mano, me van a ver. Ujú. ¿Y está la PC ahorita? ¿Ariel está el PC? Yo estoy en el laptop, yo lo podría tomar. Ya, pe, por favor, por favor. Ay, ¿qué pasó? Somos en total 14, ¿no? Éramos 15, pues se fue uno, ya fue, pues. Listo, ok. Vamos a poner las reacciones. Pongan sus reacciones y bien. A la cuenta de 3. Ok, 1, 2, 3, sonrían. Listo, ya está. Entonces lo mandaré al grupo de WhatsApp y muchas gracias, apreciados amigos, por estar aquí. Muchas gracias, Romina, por tu super clase. Y también a todos ustedes y les esperamos el día de mañana. Muchas gracias, amigos. Que tengan un super día. Chao, hasta mañana. Gracias a Nos vemos todos. mañana, mis queridos hermanitos. Chau.